cordial saludo a todos los tutores, docentes, directivos docentes de los establecimientos focalizados del programa Todos Aprender. Mi nombre es Gira Liliana Osorio, soy formadora de la Secretaría de La Guajira y hago parte del equipo de matemáticas para el ciclo 2. Siendo las matemáticas un área fundamental para la formación integral de todas las personas, se encuentra que los desempeños de nuestros estudiantes de educación básica aún están lejos de alcanzar los niveles esperados. De acuerdo con los resultados y análisis realizados en las pruebas saber de tercero y quinto grado, aplicadas en el 2017, tan solo el 48% de los estudiantes de tercero y el 28% de los estudiantes de grado quinto alcanzaron los niveles satisfactorios y avanzados. En este análisis que realizan las pruebas saber, también se observan dificultades relativas a todos los componentes de las matemáticas, particularmente el pensamiento métrico y espacial, que ellos lo ven en uno solo. En consecuencia, fortalecen procesos de formación de los docentes y por esta vía los aprendizajes de los estudiantes en estos dos componentes que es no solo pertinente, sino necesario. Por esta razón, nuestra STS del ciclo 2 corresponde justamente al desarrollo de competencias en pensamiento métrico y sistemas de medida, con el apoyo de los contenidos de los materiales PRES distribuidos por el programa Todos Aprender en los establecimientos focalizados y también de los recursos digitales como en la plataforma Colombia Aprende. Esta es una temática pertinente para aportar a los avances de los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria en estos momentos que estamos viviendo como comunidad y como país. A continuación, presento la organización del módulo de formación mediados por las TICs, que tiene como objetivo fortalecer las competencias de los tutores y docentes en la formación disciplinar. Se recomienda realizar primero su taller de profundización de matemáticas. En este encontramos 8 partes, las cuales son la presentación, que es la que estamos realizando en este momento, el cuestionario de entrada, que en esta oportunidad es una sola pregunta que será el punto de partida para la formación y podrá ser parte de la autoevaluación de los tutores o docentes participantes al finalizar el módulo. Les permitirá saber cuánto aprendieron en el trabajo. Por esta razón, no van a existir una pregunta buena o una pregunta mala. Es importante que escriban la pregunta y su respuesta con su agenda y poder revisar las respuestas al finalizar esta STS. El video, el desarrollo conceptual, que es el que estamos viviendo nosotros en este momento, las lecturas de apoyo son textos complementarios que ayudan a que se profundice un poco más sobre la formación. No son obligatorias, pero se recomienda realizarlas para complementar la formación, con el fin de fortalecer aspectos disciplinares y didácticos del contenido de la STS. La actividad de consolidación será la misma que empezarán a trabajar en este momento en la práctica conceptual. ¿Por qué quisimos hacerlo de esta manera? Porque a medida que la vamos explicando también les va a servir como la actividad de consolidación y es una herramienta muy importante para poderla llevar también a nuestros maestros y poner en práctica nuestra STS. Tenemos también los recursos adicionales, son los archivos, contamos con 7 archivos en total esta oportunidad que se constituyen en los anexos del desarrollo de esta STS. El foro y el cuestionario de salida, al finalizar del video, se los explico. Como objetivos de nuestra STS tenemos objetivo general, fortalecer los procesos de seguimiento al aprendizaje mediante la planeación de guías para trabajo virtual y a distancia, donde se desarrollen competencias en el pensamiento métrico y sistemas de medidas, apoyados en el uso apropiado del material PRES y de los recursos digitales. Objetivos específicos tenemos 2. El primero, fortalecer el conocimiento didáctico del contenido relacionado con la medida y la estimación, como proceso relacionado con la medición para la toma de decisiones conscientes y fundamentadas sobre actividades, métodos, recursos, formas de trabajo y de evaluación de los aprendizajes, en beneficio de los aprendizajes de todos los estudiantes. Y nuestro segundo objetivo específico,
establecer acciones y seleccionar recursos que le permitan a los docentes realizar planeaciones de guía de aprendizaje y seguimiento a los aprendizajes relacionados con el pensamiento métrico y los sistemas de medida. La estructura que vamos a contar, la misma estructura que siempre hemos llevado nosotros, con una introducción, que es la que estamos viviendo, el momento de la exploración, el momento de la estructuración, donde vamos a tener una parte de conceptualización, el momento de la práctica, que como les decía, les va a servir mucho para la parte de accionar, el momento de la transferencia y tenemos nuestro cierre, donde van a estar las reflexiones de la experiencia, diálogos sobre las fortalezas y aspectos a mejorar. Vamos a hacernos unos acuerdos durante nuestro desarrollo de la STS. Vamos a tomar notas. Donde ustedes vean el símbolo del librito con el lapicito, es donde queremos hacer énfasis para que ustedes hagan y tomemos notas. Que la tecnología sea parte de la actividad y no nos distraiga. La participación activa en el desarrollo del foro. Aprovechemos el tiempo. Vamos a tener tiempos muy medidos para que nos puedan rendir nuestra STS. Entremos en la parte del momento de la exploración. En el momento de la exploración vamos a contextualizar el reconocimiento de ideas previas y la relación con el nuevo aprendizaje. Para esto, entonces vamos a hacer un recordar de nuestro taller de profundización. Primero que todo, los objetos tienen diferentes atributos como el color y la forma. Algunos atributos son medibles, otros no. Cuando nos hablamos a los atributos medibles, nos estamos refiriendo a las magnitudes que en educación primaria se clasifican como magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares que más se trabajan durante la etapa de la primaria son la longitud, la superficie, el volumen, la capacidad, la masa y el tiempo. El estudio de las magnitudes vectoriales, como el peso, se trabaja con mayor detalle después de la primaria. Recordemos que la magnitud es el concepto principal para el desarrollo del pensamiento métrico. Algunos logros que conforman se refieren a la construcción de los conceptos de cada magnitud, la comprensión de los procesos de conservación de magnitudes, la estimación de magnitudes y la asignación numérica. Era importante hacer este recordar para poder comenzar con nuestra parte de estructuración. En la parte de estructuración vamos a estar con la conceptualización de nuestra STS. El pensamiento métrico está relacionado con los otros 4 pensamientos que organizan el aprendizaje de la matemática. En efecto, las nociones centrales en el pensamiento variacional, que son la variación y el cambio, se expresan habitualmente mediante situaciones de medida de magnitudes como la velocidad, la aceleración, la temperatura, etc. El pensamiento numérico y los sistemas numéricos también evolucionan asociados a las situaciones de medida. Por ejemplo, la introducción de las fracciones y los decimales suelen apoyarse en las situaciones en las que es necesario expresar las cantidades de magnitud menores que la unidad. Las nociones de probabilidad y estadísticas propias del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, es decir, la probabilidad y los resúmenes de datos, son en realidad medidas que ocurren o sucesos y variaciones sobre el comportamiento global de los datos. Por último, el pensamiento espacial y el sistema geométrico están directamente relacionados con las magnitudes geométricas de longitud, superficie, capacidad y volumen. Aportes a los aprendizajes evaluados en las pruebas saber. Como les comentaba en la introducción, de acuerdo con los resultados y análisis realizados en las pruebas saber de tercero y de quinto aplicadas en el 2017, tan solo el 48% de los estudiantes de tercero y el 28% de los estudiantes de grado quinto alcanzaron los niveles satisfactorios y avanzados. Pero, ¿dónde están entonces las falencias de esos aprendizajes? Con esta STS se pretende evidenciar algunos puntos claves de la enseñanza del pensamiento métrico y sistemas de medidas que les permitan a los docentes en estos tiempos de emergencia sanitaria y de aislamiento tener las herramientas claras para atender a los niños y niñas que les permitan continuar con su proceso de formación. En estos momentos
el papel del docente requiere de todos los esfuerzos en cuanto a su conocimiento didáctico del contenido, reconocer el contexto y las dificultades que le permitan al estudiante construir ese aprendizaje significativo que se aproximen a los estándares básicos de competencias. Los aprendizajes que presentan mayor dificultad en este pensamiento están relacionados con la identificación de atributos medibles y eventos susceptibles a ser medidos, a ordenar los objetos de acuerdo con sus atributos medibles, utilizar relaciones de propiedades geométricas para resolver problemas de medición, utilizar unidades estandarizadas y no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establecer relaciones entre ellas. Ahora vamos a pasar al sentido de la medida. Podemos decir que el sentido de la medida se centra en dimensionar adecuadamente el entorno y en aplicar reflexiva y coherentemente diversas estrategias de medida de acuerdo con las exigencias y necesidades de cada situación. Veamos así, el desarrollo del sentido de la medida se puede organizar en torno a dos grandes ejes: el reconocimiento o percepción de cualidades medibles y la comprensión del proceso de medir y su variedad de técnicas. En el reconocimiento o percepción de cualidades medibles es el punto de partida en el aprendizaje. Por ejemplo, en una cuerda los estudiantes han de identificar su longitud como un atributo particular de este objeto y han de percibir que este atributo se puede cuantificar mediante un número. El proceso de cuantificación de cualidades medibles suele surgir de actividades perceptivas, aunque algunas veces no es evidente la percepción de una magnitud mediante los sentidos. Por ejemplo, también es una longitud el espacio faltante entre dos lugares, es decir, la distancia que los separa. En el eje de la comprensión de los procesos de medir y su variedad de técnicas, encontramos que la percepción de la magnitud, el siguiente aspecto clave en el aprendizaje, es la noción de la cantidad de la magnitud. Esta idea requiere un cierto grado de abstracción, ya que es una característica del conjunto de objetos que comparten esa magnitud en el mismo grado. Se requiere que el estudiante sea capaz de establecer comparaciones y de agrupar todos los objetos iguales respecto a la magnitud. Por ejemplo, un conjunto de cuerdas que llegan a los mismos extremos cuando éstas están estiradas tienen la misma cantidad de longitud independiente de su color o de su grosor. El desarrollo de las habilidades anteriores avanzan en paralelo con la comprensión del proceso de medir. El estudiante ha de aprender procedimientos para obtener el número que representa la medida de la magnitud. Este proceso requiere desarrollar la idea de unidad de medida, es decir, de reconocer la referencia con la cual compara la cantidad que se quiere medir. En primaria, los estudiantes aprenden las unidades estandarizadas del sistema métrico decimal y del sistema internacional de medida con múltiplos y submúltiplos, pero previamente trabajan con unidades no convencionales como el pie, un clip, las cuerdas, los palmos de las manos, la regla, el tamaño del lápiz. Para medir es necesario que los estudiantes aprendan procedimientos variados que dependen de la magnitud y de la unidad de medida considerada. Estos procedimientos pueden clasificarse en tres grandes bloques. El primer bloque corresponde a los procedimientos de medición directa. La actividad esencial que realizan los estudiantes es reiterada sucesivamente la unidad de medida con sus múltiplos y sus múltiplos, hasta completar la cantidad de magnitud que se disponga. Por ejemplo, para medir la superficie de un triángulo o de un rectángulo, se superpone sobre él las unidades cuadradas de la superficie. El segundo bloque son los procedimientos de medición indirecta. La actividad esencial que realizan los estudiantes es medir cantidades de otra magnitud y con ellas aplicar una fórmula. Por ejemplo, para medir el área de un triángulo, se miden las longitudes de su base y su altura y se multiplican y se dividen entre dos. En tercer lugar, están los procedimientos de estimación. Los estudiantes obtienen la medida de forma aproximada a
a partir de juicios subjetivos sobre el tamaño de la cantidad. Vamos ahora a observar las cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes. Si se pueden dar cuenta, en la diapositiva tenemos el símbolo de escritura. ¿Por qué lo tenemos acá? Porque esta parte, las habilidades fundamentales durante el aprendizaje de las magnitudes, tiene relación con la pregunta que realizamos nosotros en el cuestionario de entrada. Entonces, las habilidades fundamentales durante el aprendizaje de las magnitudes tienen que ver con la conservación de la cantidad, la transitividad y la composición aditiva. Vamos a hacerle un zoom a cada una de ellas para llevarlas a cabo. Entremos a la conservación de la cantidad. Los estudiantes han de desarrollar la idea de conservación de la cantidad, es decir, han de aprender que la cantidad de la magnitud no cambia cuando se modifica el objeto mediante transformaciones que afectan a otras características del mismo, pero que no son independientes de la magnitud medida. Por ejemplo, aunque el objeto cambie de posición, hay algo que permanece constante. Ese algo es aquella magnitud con respecto a la cual el estudiante percibe la conservación de la magnitud. Ejemplo, si el estudiante tiene una bola de plastilina y se hacen cambios en su forma, debe saber que no habiendo retirado ni añadido nada a la plastilina, la cantidad de ese material sigue siendo la misma. El estudiante se encuentra entonces en condiciones de avanzar hacia la idea de conservación de la masa con respecto de los cambios de forma. Vamos a pasar ahora a la transitividad. La transitividad es otra de las habilidades de las magnitudes. Los estudiantes han de aprender la transitividad, es decir, han de poner en juego la propiedad de que si un objeto es mayor que otro y este es mayor que un tercero, entonces el primero es mayor que el tercero. La comparación de cantidades de magnitudes es un proceso importante en el desarrollo de la noción de la medida. Se desarrolla a través de distintos momentos. Vamos a mostrar 4 momentos que los quiero hacerle un zoom. En el primer momento, los estudiantes realizan comparaciones puramente perceptivas, sin recurrir a ninguna medida común ni a ningún otro procedimiento. Por ejemplo, si se pregunta al estudiante cuál de los dos trozos de cuerda tiene ante sí es más largo, señalarán uno de ellos según la impresión que han obtenido a través de su sentido de la vista. En el segundo momento, el estudiante manipulará los objetos antes de responder. Por ejemplo, trasladará las dos cuerdas poniéndolas una junto a la otra. Un ejemplo, puede colocar la cuerda A y la cuerda B en los mismos inicios y compararlas y dar la respuesta. En un tercer momento, consistirá en servirse de lo que se denomina término medio, es decir, un referente que hace de intermedio entre las dos medidas. Por ejemplo, el estudiante se sirve de sus manos para trasladar la longitud de la cuerda a la otra cuerda. Por último, y en el último momento se pone en manifiesto la transitividad, es decir, se utiliza un término medio, llamémoslo B, en razonamientos deductivos del tipo siguiente. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Estas acciones suponen un avance importante hacia la construcción de la idea de la unidad de medida, aunque el término medio B todavía no está usado como referente común o independiente. Esta idea evoluciona hasta el momento en el que el objeto de referencia pierde relación con el objeto a medir. En este momento se va conformando una serie de unidades que siempre se utiliza para una determinada longitud, constituyéndose un sistema de unidades de esa magnitud. Por último, la unidad se desliga totalmente del objeto considerado y se reconoce como válida para medir esa magnitud en todos los objetos posibles, independiente de su forma o tamaño. En este sentido, los estudiantes perciben la necesidad de utilizar unidades de medida estandarizadas que favorecen la comunicación. Vamos ahora a la composición aditiva.
Los estudiantes han de desarrollar la idea de composición adictiva, al igual que es necesario conocer qué transformaciones de los objetos dejan invariante la cantidad de magnitud. También es necesario aprender a realizar transformaciones de los objetos que faciliten el cálculo de la cantidad de la magnitud. Aprender a realizar transformaciones de los objetos que faciliten el cálculo de la cantidad de la magnitud. Es el caso de la partición de un objeto en trozos, de modo que la suma de los trozos proporcionan la cantidad de magnitud total. Por ejemplo, el estudiante ha de aprender a realizar particiones de una superficie para poder calcular el área de forma sencilla, o ha de aprender la capacidad de un objeto mediante el trasvase del líquido entre recipientes de formas diversas. Los estudiantes han de desarrollar la noción de la unidad de medida. Muy bien, ahora vamos con la estimación. La estimación es un aspecto crucial en el sentido de la medida, pues reúne un conjunto de habilidades que ponen en juego simultáneamente ante una situación problemática y requieren niveles de logro elevado en los escolares. Este tipo de procedimiento se considera un valioso indicador en el nivel de desempeño alto, pues los estudiantes con mayor capacidades estimativas no tienen dificultades conceptuales asociadas a la magnitud y a su medida, y muestran un desarrollo avanzado sobre la noción de la unidad de medida. La información que disponemos sobre cómo evoluciona la idea de estimación en medida es menor que en cualquier otra habilidad cuantitativa básica. Se sabe que la estimación en la medida no se tiene en forma innata, sino que se requiere con posterioridad al desarrollo de ciertas capacidades previas a través de procesos madurativos y educables. Las principales habilidades que los escolares o los estudiantes ponen en juego en la estimación en la medida son las siguientes. En primer lugar, han de comprender la cualidad que se va a estimar en el objeto que va a ser estimado, y así como el concepto de unidad de medida. También han de tener una imagen mental de la unidad de medida que van a usar, y han de adecuar la unidad de medida a lo que se va a estimar. Han de seleccionar y usar estrategias combinadas para realizar estimaciones, entre las que cabe mencionar la interacción de referentes, la acotación de la medida, el intervalo, la comparación de la cantidad con otro objeto del que posee información, la descomposición y recomposición mental del objeto, la consideración de la cantidad complementaria y el empleo de fórmulas y sus reajustes. Por último, se va a verificar la validez de la estimación. Bueno, pasamos al momento de la práctica. El momento de la práctica vamos a mirar la preparación y planeación de una guía que busque la verificación de nuestros aprendizajes. Recuerde que este momento de práctica les va a servir también a ustedes para que lo trabajemos en el momento de la actividad de consolidación. Diseñar una guía de aprendizaje, siempre nos vienen a nosotros muchos interrogantes que es muy bueno que nosotros los tengamos presente, y más nuestros docentes. ¿Cómo le presto a mis estudiantes la información, las actividades y los recursos? ¿A qué debo colocarle más atención ahora en la planeación de la guía? ¿Cómo me aseguro de que la guía fue clara para mis estudiantes? ¿Cómo me aseguro que los estudiantes hagan las actividades de las guías de aprendizaje? Estas son preguntas que surgen antes de una planeación, pero que nosotros podemos resolverla mediante la preparación de una buena planeación. Para que nosotros logremos tener una buena planeación y en los acompañamientos que realizamos como tutores, y en el momento en que nosotros llegamos a enfrentarnos ya sea a una planeación o a una realimentación de una planeación, siempre tenemos que estar muy bien preparados. Del ciclo 1, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una revisión exhaustiva de todos los textos PRES que teníamos en este momento nosotros y que han entregado el programa.
Muchos establecimientos, muchas entidades territoriales, muchas secretarías, los tutores han hecho unos trabajos muy interesantes. Quiero compartir dos que nos hicieron el favor de compartirlos para esta STS. Es revisar y fortalecer esos aprendizajes a través de la revisión exhaustiva de los textos PRES. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero quiero compartirlos para que queden como visibles y qué tan importante es. Y que si no lo hemos hecho, sea un punto de partida para que podamos realizar esa revisión. Entonces, con la estructura de los textos PRES, muchas secretarías, entre ellas la Secretaría de Boyacá, agradecemos a la tutora Claudia Milena Pardo Suárez y a la formadora Doris Morales, que este recurso ustedes lo pueden ver más grande, más ampliado en la parte de recursos adicionales en el anexo 4 y lo van a encontrar como trabajo de Boyacá, pensamientos en los textos PRES. Y lo que quiero traer a alusión es lo siguiente. Miremos la fila de medición en grado segundo. Vemos que para grado segundo está la secuencia didáctica o la sesión de trabajo, el desfile de los continentes y con el centro de aprendizaje número 4, el tamaño correcto. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron todos los textos, revisaron todos los centros de aprendizaje y revisaron hacia qué componente era que se presentaba, hacia dónde podíamos trabajar. Esto permite que el docente le sea más fácil y más factible manejar los textos PRES. Uno de los inconvenientes que hemos tenido nosotros es que los textos PRES son muy buenos, pero por ser tan buenos, entonces el maestro dice, no, es que si no le dedico tiempo no puedo trabajar. Y mostrarlo de esta manera, desglosada, fortaleciendo sus aprendizajes en ellos, mostrarle que es ameno llevarlos, pues les va a permitir utilizarlos mejor. Quiero mostrarles también acá otro trabajo de Antioquia. Este es otro trabajo de Antioquia también de fortalecimiento de aprendizajes. Les debemos este trabajo a la contribución de los tutores Eusin Yesid Vivas Molina y al tutor Julián Marín. Les agradecemos la contribución que hicieron para esta STS. Lo pueden ver también en los recursos adicionales como anexo número 5, el trabajo de Antioquia, pensamiento en los textos PRES. Miren que acá ellos hicieron algo diferente, colocaron los grados, el número y nombre de la situación problema. Al lado del número es el centro de aprendizaje que hace énfasis en un concepto matemático asociado a cada una de las situaciones problema. Miremos también grado segundo, el desfile de los continentes. Va a trabajar medidas de tiempo, estimación y medición de objetos y medidas de longitud. ¿No? Todo esto para que vivamos ahorita sí el diseño de una guía de aprendizaje. Les proponemos este trabajo y ustedes pueden escoger otro centro, pero nosotros queremos ponerles este centro como punto de partida. El centro número 4, el tamaño correcto se llama del texto PRES de grado segundo, situación problema, el desfile de los continentes que les mostré en los dos trabajos anteriores. Vamos a diseñar una guía con la plantilla trabajada en el taller de acompañamiento situado enviado en el ciclo 1. Recuerden que en el ciclo 1, en el taller de acompañamiento, nos mostraban una silueta que lo pueden ver. Vamos a mostrarlo más grande. Lo pueden ver en la silueta que teníamos nosotros trabajando. Recuerden que si su establecimiento educativo tiene un formato o una silueta diferente de guía, está bien, pueden realizarlo de esta manera. Además, este momento de práctica es el mismo que van a ustedes utilizar para el momento de la actividad de consolidación. Entonces es importante que ustedes revisen que la guía o el formato en la guía que van a trabajarlo contengan estos elementos que son importantes para el desarrollo de una guía. El objetivo que vamos a trabajar es comprender que la medición conlleva un proceso de comparación con una unidad establecida. Para este necesitas que vayas a los recursos adicionales y mires los anexos, desde el anexo 3 hasta el anexo 8, donde vas a encontrar
recortes de la guía del docente de grado segundo. Es importante, no tenemos los libros en medio PDF, pero tenemos los recortes para que puedan realizar su actividad. Entonces, el recorte de la guía del docente de grado segundo es importante mostrarle al maestro que esta guía del docente le dan muchas más herramientas para ellos poder trabajar, viene muy enriquecido. El recorte del libro del estudiante de la página 33 a la 61, donde vienen también los anexos para poder trabajar el centro de aprendizaje número 4, el trabajo de Antioquia del pensamiento, que lo miramos hace un rato, el trabajo de la Secretaría de Boyacá, que también es el pensamiento en los textos PRES y cómo se hace este desglose, y vamos a tener en el anexo 8 la silueta textual de la guía de aprendizaje. Entonces, los invito para que empecemos a ponernos manos a la obra y realizar nuestra guía, el diseño de nuestra guía, la cual pueden continuar en su espacio de actividad de consolidación. El momento de la transferencia. Entramos entonces al momento de hacer nuestras reflexiones, de empezar a revisar el material ya de nosotros de reflexiones de todo lo que vimos en nuestra STS. Reflexiones de cierre. Aquí quiero revisar un poco la muestra en espiral, cómo introducir en la primaria el concepto de medición, el cual fue un trabajo realizado en el 2017 por el equipo de formadores pioneros del programa Todos Aprender. Empieza desde la parte de abajo, por eso con la flecha lo direccionamos de abajo hacia arriba para que se haga la lectura y de cómo se tiene que ir haciendo la introducción del concepto de medición. Primero hacemos una exploración de atributos, la comparación por observación directa, la comparación añadiendo un tercer objeto, medir utilizando una unidad de referencia, crear la necesidad de la unificación de la unidad de medida y por último estar terminando con las medidas con unidades estandarizadas. También queremos hacer una reflexión con la relación propuesta con los documentos de referencia para que se vean cómo se va llevando también en el espiral desde la parte inferior hasta la parte superior, donde vemos cómo los derechos básicos de aprendizaje nos ayudan a poner en puesta en marcha ese momento de la espiral, que nos sirve bastante y que nos muestra también que es una propuesta coherente con los estándares básicos de competencia. El momento de cierre y valoración, vamos con nuestras reflexiones de cierre y mostrar un poco más sobre cómo va nuestro módulo de formación. Entonces, ya hemos vivido el momento del desarrollo conceptual, hemos traído a alusión dentro de la STS las lecturas de apoyo como los recursos adicionales, en qué momento los van a utilizar. En el momento de la práctica vivimos la explicación de cómo vamos a hacer nuestra guía y que nos va a servir para la actividad de consolidación, que será la misma de la práctica que vamos a vivir nosotros acá. Entonces ya nos sirvió esa parte. Nos queda pendiente el foro virtual y el cuestionario de salida para cumplir con todos nuestros requisitos de la formación mediadas por las TIC. Quiero hablar un poco sobre el foro. El foro va a constar de 3 preguntas, pero que solamente vamos a responder una. Esta decisión de qué pregunta vamos a escoger lo harán con su formador líder, que escogerá cuál pregunta vamos a trabajarla durante la sesión del foro virtual. Miren que aquí está la imagen que teníamos arriba en el foro, entonces necesitamos una interacción fuerte en el foro virtual. Miren que todas las opiniones que ustedes nos realizan es realimentación para mejorar nuestros módulos de formación mediadas por las TIC. Luego tenemos el cuestionario de salida. El cuestionario de salida consta de 2 partes. La primera parte de este cuestionario consiste en que el tutor vaya a sus apuntes donde respondió la pregunta de entrada. Recuerden que dentro de la misma STS miramos cuál era una de las respuestas que podíamos verlas en las habilidades que había de tener el estudiante.
Se revisa nuevamente, se considera si se puede fortalecer, agregar nuevos aportes a lo que realizaron a esa primera pregunta, al cuestionario de entrada, y consta de una segunda pregunta, que es la segunda parte, que deben de responder, que está relacionado con el contenido conceptual ya dentro de la STS. Se espera que cada participante del módulo responda el cuestionario y atienda las realimentaciones que se puedan realizar. También dentro del foro pueden crear un espacio para hacer esa realimentación. Espero que esta interacción que tuvimos hoy podamos volverla a repetir en una nueva oportunidad. Les agradezco toda la atención y hasta pronto. Un abrazo.